Pues soy Cristina de Ribot, tengo 24 años, soy de Girona y nada, como cualquier persona, el camino de fe es distinto, pero en el sentido en que mi familia es católica, soy hermana de 8 y bueno, realmente pues tenemos que tener en cuenta que aunque mi familia sea católica y se me haya educado de esta forma, al final el camino de conversión empieza por uno mismo. Y aquí es donde entra, ¿no? Yo siempre he estado formada en un colegio de la obra que se llama Las Alsinas. También ah, de otra forma, pues me he educado en un club de la obra, Rocabruna, pero todo ello no implica, pues esto, ¿no? Que hasta que uno mismo no decide ser católico no empieza este camino, porque al final podemos recibir mucha palabra, pero hasta que no se medita esta palabra y uno se la hace a sí mismo suya, es muy difícil, ¿no? Entonces hasta que no sientes el amor del Padre, el abrazo del Padre, es muy difícil pues que consideres que realmente pues eres cristiana católica porque quieres serlo y porque realmente te sientes amada por el Padre, ¿no? Y bueno, respecto a mi infancia, pues evidentemente pues al ser 8 hermanos pues he tenido una infancia muy compartida, con experiencias inolvidables muy buenas, también evidentemente pues otras que no eran tan buenas, que evidentemente pues todo ello te lleva a conformar tu personalidad, y poco a poco pues esto vas creciendo, ¿no? Por lo que refiere a mi familia, todos nos hemos bautizado, pero, por ejemplo, practicantes, pues soy yo, de todos los 8, aunque algunos creen, algunos de vez en cuando practican, de alguna forma han tomado el camino libre de querer o no querer, pues seguir la fe cristiana. Yo, en mi caso, pues cuando decidí formarme fue en un momento muy concreto de mi vida. O sea, yo veía que mis hermanos pues se iban a catequesis fuera del cole, que conocían a chicos y a chicas fuera porque se preparaban para la confirmación. Y mira, Dios puso en mi corazón el anhelo de creer esto también, porque al final en mi cole también había catequesis de confirmación y por ello no tenía la necesidad de irme fuera, ¿no? Pero bueno, mira, tuve este anhelo y gracias a este anhelo empecé a conocer pues a Dios desde otra forma, no tanto desde la teoría o desde querer quedar bien ante los padres, ante los profesores, ante las amigas y los amigos, ¿no? Y a querer hacerlo por mí misma. Y bueno, ahí fue pues cuando bueno, uno de los recuerdos de mi infancia, uno bastante negativo, no que pues siempre, como todos, ¿no? Hay memorias que nos persiguen, hay recuerdos que nos persiguen y que nos hacen daño, ¿no? Tenemos heridas al final. Y esta herida pues siempre recurría en mi mente y era muy doloroso para mí. Entonces, un día, estando rezando conjuntamente con todos los de catequesis, me acuerdo perfectamente, estábamos en la iglesia del Mercadal, eh, muchos jóvenes sentados en el suelo, el Santísimo expuesto, empezaron a cantar una canción, que es mi canción preferida del mundo mundial, que todo el mundo que me conoce lo sabe, o sea, es Ubi Caritas. En aquel momento no sabía ni qué quería decir la misma frase, ¿no? Es en latín, y no sabía qué significaba, pero la canción me trasladó de una forma brutal, o sea, es muy heavy, ¿no? De golpe, o sea, esta imagen que siempre me estaba viniendo en la cabeza y que yo no era capaz de controlar y que de alguna forma me dañaba, ¿no? Porque al final todos nos dañan los recuerdos, y los buenos pues nos alegran y los malos pues quebrantan, ¿no? Y en aquel momento, en este momento concreto, particular, de nada, ¿eh? De unos minutos, de golpe, en mi cabeza, vacío, como una luz muy blanca, y veo pues Cristo en la cruz que me mira, y que me mira y que me dice, te amo. Y yo no sabía ni qué quería decir la canción, y la canción en sí misma dice, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus iris. Que bueno, la puedo cantar perfectamente porque es que es mi canción preferida, pero pues sí, la cantaré porque creo que la gente pues escuche
esta canción que me convirtió de corazón, ¿no? Y bueno, es así, dice, no dejaré paz, me da de caridad, Deus vive. Y esta canción, porque al final son solo estas dos frases que se van repitiendo, 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 como un salmo, ¿no? Marcaron un momento concreto. Y yo rezaba, estas dos frases pues impregnaron mi alma de amor, pero de un amor grandioso, de la mirada de Cristo que miraba fijamente a mis ojos y fue, vale, o sea, he estado viviendo una fe que no es falsa, pero sí es falsa. ¿Por qué? Porque al final no había tomado la propia decisión de querer amar a Dios. Y en aquel momento, pues esto, sentí este abrazo súper cálido, mi cabeza desapareció todo mal y solo me venía pues este abrazo eterno. No sé si habéis sentido nunca pues un abrazo pues que es como que te coge todo, o sea, todo el alma, es como, ya está, estoy en paz, por fin. Y aquí fue pues el primer contacto sincero, honesto y de verdad con Dios. Aún así, es obvio que por mucho que tú tengas una experiencia trascendental con Dios, eh, la experiencia sensitiva es por un momento, ¿no? Y después es donde entra la razón y entra la propia voluntad, que es algo que se debe entrenar, porque sí, en la fe no es solo sentimiento. Tiene que haber parte de sentimiento, pero también debe haber parte de fortaleza, voluntad, libre elección, porque al final la fe, si solo fuese sentimiento, no sería libre, porque los sentimientos nos impulsan a hacer cosas muy concretas. Pero en cambio, la fe es lo que a mí me ha dado alas para ser de verdad libre, para poder yo misma decidir lo que quiero en mi vida, sin lo que muchas veces pues la gente pues piensa que es la fe. Hay mucha gente que piensa que es solo exigencia, como si solo fuera eh, pues esto como un rechazo a ciertas libertades que se supone que son libertades, ¿no? Pero es que no es esto. La fe es mucho más, es darte como la libertad de poder asumir con las alas de Cristo lo que de verdad te conviene en tu alma, lo que de verdad te hace libre. Y lo único que te hace libre en este mundo es el amor. Entonces, y la fe católica renuncia a todo acto que no sea por amor y con amor. Y esto no es como un esclavaje, que muchas veces se vende como tal, o como si fuéramos víctimas de un Dios que no quisiera el bien. Al contrario, esto es justamente lo que a nosotros nos da alas para poder amar de verdad al prójimo, no, primero a Dios, después a ti mismo y después al prójimo. O sea, es como esta jerarquía perfecta de caridad, ¿no? Eh, es como si, sí, como si Jesús nos preguntara, Pedro, Pedro, ¿me amas? Y nosotros somos Pedro y podemos responder, sí, Señor, vos lo sabéis todos, es que os amo. Pero ¿hasta qué punto lo amamos? ¿Qué es amar? Porque nuestro problema en la sociedad de hoy en día es que no entendemos qué es el amor. No entendemos qué es amar de verdad, qué es la caridad de verdad, ¿no? Y solo en él podemos aprenderlo. Entonces esto que ha sido una brutalidad porque aún tengo un largo camino, aún debo aprender a amar a Dios, porque amando primero a Dios aprendo a amar al prójimo, pero bueno, esto es la fe y esto es el catolicismo, es un camino de vida que uno toma para aprender a amar a los otros de la forma en como Dios lo haría, ¿no? Y cómo lo hace. Y bueno, esto es así un poco como resumen más bien generalizado. Después, cuando hablemos sobre partes más concretas, tengo que añadir, pues bueno, nada, que la fe al final que fue como decisiones, eh, en decisiones que fui tomando a lo largo de mi vida, no fue hasta un momento concreto, pues esto, ¿no? Que por fin conseguí sentirme amada, pero después es cuando empecé a tomar las decisiones más concretas de quererme formar y formar de verdad. Pues empecé a leer,
empecé pues a atender a círculo, que esto es una formación concreta de la obra, ¿no? Que se hace una vez a la semana. Empecé pues a cada día a rezar el rosario, empecé también a ir cada día a misa y empecé pues a hablar con distintos sacerdotes para que me pudieran orientar en las decisiones de mi vida. Evidentemente, pues al principio, como cualquier persona, incluso esto los enamorados lo habrán experimentado, ¿no? Hay un chute de adrenalina, hay un momento donde te sientes súper amado, solo tienes necesidad de amar al otro, de estar con el otro, y esto mismo sucedió en mi vida con Dios, ¿no? Porque al final, cuando te sientes amado de esta forma, que es como, ¿sabes? Que te sientes abrazado, o sea, te sientes uno con Cristo, en Dios, pues de alguna forma al principio todo es muy fácil y todo sale muy fácil, ¿no? Y es que es así, ¿no? Como cualquier enamorado. Pero después es cuando se empieza a ser más libre, porque es lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? No es sentimiento, la fe es voluntad, es cabeza y es corazón. Entonces fue en este momento, ¿no? Donde, bueno, cuando se empezó a complicar un poco más, porque al final la rutina del día a día hace también a veces bueno, que se vaya enfriando este sentimiento y que de alguna forma ya no vas perdiendo este primer sentimiento que movía toda tu alma y toda tu persona, ¿no? Entonces esto, empecé pues otra vez, ¿no? Pues, ¿qué tengo que hacer para amar más a Dios? ¿Qué tengo que hacer para volver a sentir, ¿no? El recuerdo del sentir primero fue el que movía mis acciones, pero evidentemente eh, o sea, es sin lugar a dudas pues un error pensar que vas a volver a sentir lo que sentiste en primera instancia, ¿no? En primer momento, porque es evidente que nunca vamos a sentir exactamente lo mismo. Entonces nada, poco a poco pues empecé a leer más, empecé a buscar, a hablar con sacerdotes, fui a la JMJ en aquel momento en Cracovia. Fue brutal porque al final experimentar junto con más jóvenes pues la fe es una bestialidad. Eh, Cuando volví a casa, pues es evidente, ¿no? Como he comentado al principio de todo, al final como en casa nunca se nos ha exigido la fe, porque al final la fe es una gracia que Dios te da en un momento concreto de la vida que tú asumes si quieres de forma libre o no, pues al final pues que mis hermanos pues no tuvieran pues la coherencia de vida que yo quería tener, o sea, tenía una influencia en mi vida, porque al final los hermanos, la familia son los primeros referentes y son buenísimos y son una brutalidad de hermanos, o sea, tienen unos valores intactos, están educados de una forma espectacular y no he conocido nunca pues a pues, chicos y chicas tan buenos como ellos, pero al final el hecho de que no tomaran a Dios como la primera decisión de su vida, como yo sí quería tomarlo en aquel momento, pues implicaba que poco a poco pues tenía pues, no dudas, pero sin más dificultades en el camino. Y además, pues en mi colegio, las Alsinas es brutal, sí, pero éramos pocos también las practicantes. Y las que éramos practicantes, de alguna forma, pues muchas veces se nos ridiculizaba o se nos miraba con cierta indiferencia, ¿no? Y bueno, yo pues asumí el papel de católica y no pasa absolutamente nada, pero también sabiendo que estaba renunciando pues a, bueno, a todo lo que tenían el resto, ¿no? En otras cosas, pues en otra parte, pues yo era como esto, la rara o la chica es que es demasiado católica, porque cada día misa, porque cada día no sé qué, ¿no? La incomprensión de los demás hacia mí. Pero según crecía esta incomprensión y esta indiferencia, también yo crecía más en fe, porque de alguna forma, o sea, a mí Dios me ha salvado la vida, esto clarísimo, porque de alguna forma, al final, rechazar lo que para ellas era la libertad, para mí fue lo que me abrió al camino de querer ser santa. Y en el querer ser santa, empecé a amar de verdad al prójimo de una forma pues completa y global, donde dejas de moverte por el propio egoísmo que al final todos tenemos, pero sino por la virtud. Y solo en la virtud puedes llegar a ser pues más libre, ¿no? Prudente, pues saber poder decir aquello que toca cuando toca
según el deber. O sea, la gente que no es capaz de controlar las palabras, al final no es libre. Al final, este tipo de imprudencia hace que, pues sí, pues que de alguna forma puede quedar rechazada por una parte de la sociedad o por ellos mismos, ¿no? Entonces, de alguna forma, están como más, no sé cómo decirlo, como más esclavizados al mundo. En cambio, los que toman la decisión de alejarse de todo lo que es mundano, que al final es una decisión, pero que estamos en el mundo. O sea, que por mucho que yo tome la decisión de no querer ser mundana, estoy en un mundo que está como enfocado a hacernos mundanos. Entonces, esto implica que es una lucha contracorriente, pero que muchas veces yo también, como toda persona humana, caigo en lo mundano, porque al final soy pecadora y esto es el principio fundamental, ¿no? La humildad de saber que somos personas que caemos y que Dios nos ama tanto que murió porque sabiendo que caeríamos y sabiendo que caerías en este pecado concreto, pues tú puedas volverte a levantar y a ser más fuerte, más constante, más coherente y más recto. Pero aún así es evidente que, pues esto, que la primera decisión que se toma es no querer ser mundano, aunque a veces pues caigas en lo mundano. ¿No? Y comprender con esta humildad bueno, que sí, que no pasa nada, que al final, gracias a Dios, no solo murió por nosotros y se entregó con cuerpo y alma, sino que también nos ha regalado, por ejemplo, el sacramento de la confesión, que es brutalísimo. Poder confesarnos, arrepentirnos de nuestros pecados, que el pecado al final es no saber amar bien a Dios ni al prójimo. Y el prójimo es una creación de Dios. Si tú no amas bien al prójimo, es que no estás amando bien la creación de Dios, ¿no? Entonces es como, bueno, como todo este par conjunto. Después, antes he dicho que Dios pues me salvó la vida. Pues la verdad es que sí. No lo he comentado al principio, porque, bueno, ha pasado así, pero al final, eh, bueno, cuando a la adolescencia, que al final es cuando empezamos a crecer en la personalidad y donde empezamos a crear nuestra propia identidad, ¿no? Es donde, por ejemplo, hay más incoherencias y más inconstancias en la propia vida, básicamente porque al final es cuando empiezas a tomar las decisiones de tu vida pensando que van a moldear todo tu ser, toda tu esencia. Es donde todo el bien que hayas podido tener antes se puede ir al garete o todo el mal puede irse al garete también. Es decir, todo bueno, todo malo. O sea, de alguna forma es cuando empiezas a decidir quién quieres ser, ¿no? Pues durante la adolescencia, yo durante toda la primaria, pues fui una niña normal, no era de notas súper altas, más bien al contrario, era buena chica, pero no más, ¿no? Y después, desde siempre, había sido voluntaria en una residencia de ancianos de aquí en Girona, que está conformado por monjas, es de la congregación de Santa Juana Jugan, y yo ahí pues iba pues, a ayudar a los ancianos, de alguna forma era donde yo crecía en virtudes sin la propia, o sea, como había apuntado también previamente, sin la propia decisión de querer ser católica, sino eh, por amar al prójimo, ¿no? Entonces esto en la secundaria que me iba configurando, pues me salvó la vida en el sentido en que en el cole pues estaba bien, en casa pues también estaba muy bien, pero evidentemente pues habían los típicos problemas de cualquier casa, ¿no? Y bueno, de alguna forma en ciertas ocasiones pues, eh, no sé, por ejemplo, empecé como a tener como incluso problemas con la comida, pero sin tenerlos, ¿no? Ataques de ansiedad, problemas de este estilo, ¿no? Entonces, bueno, Dios siempre estaba ahí acogiéndome y amándome, aunque yo no me daba cuenta. Y no fue hasta que, y además esta imagen recurrente que me venía a la mente, pues era muy golpeadora. Y hasta que no pasó pues mucho tiempo y empecé a ir a, a las catequesis de confirmación, no hice un cambio radical con mi vida y decir, vale, la ansiedad te viene por exigencia excesiva contigo mismo y por un perfeccionismo al que no vas a alcanzar nunca. Porque al final sí, buscamos ser santos, pero ser santos no es sinónimo de perfección. Ser santos es sinónimo de vencer pues, cualquier tipo de atadura con el mundo y vencerlo en el sentido en que buscas amar más a Dios, ¿no? Entonces, poco a poco empecé a tomar pues, este tipo
de decisiones donde dejé de buscar como ser tan perfeccionista conmigo misma y así de alguna forma ir reduciendo pues todos estos episodios de ansiedad, de angustia, de excesiva confianza conmigo misma y empezar a confiar más en Dios. Y, y bueno, esto. He ido haciendo una mezcla de pasado, presente y así, pero bueno, eh, espero que se haya entendido un poco la línea cronológica. Si no, bueno, ya sabes que puedes cortar las partes que consideres, ¿eh? Después, bueno, respecto después de la JMJ que vi pues que había muchísima gente, muchísima juventud, pues que también pues creía y amaba a Dios y que todo el mundo, pues esto también me dio como ¿sabes? Embranzidas, digo en catalán, este bri de esperanza, donde empecé a entender que, wow, tranquilidad, que quieres salvar al mundo, tienes un complejo de heroína que no te lo crees ni tú y al final estás confiando demasiado en tus capacidades y muy poco en las de Dios. Debes tener más fe, debes tener más confianza en Él. Y bueno, poco a poco, pues esto, empecé pues a trabajar más lo de dentro para poder trabajar más lo de fuera. Está muy bien darse a los demás, pero si no sabes primero amar bien desde dentro del alma, ¿cómo vas a amar bien al otro, no? Eh, Tuve la oportunidad, bueno, al final todo cristiano tiene la obligación de plantearse la vocación, porque la vocación al final es cómo puedo amar más a Dios y qué es a lo que Dios me llama, ¿no? Y la vocación, todos tenemos vocación y todos tenemos mil vocaciones, porque no es la vocación a ser monja, ya está acabado, o la vocación a ser madre, ya está, no. Es que dentro de ser madre, dentro de ser monja, hay otras pequeñas vocaciones porque tenemos unos dones y unos talentos concretos que nos permiten ejercer pues la misión a la que estamos llamados, ¿no? Incluso pues esto, ¿no? Por ejemplo, una madre puede ser maestra, puede ser mil cosas. Entonces, ¿cómo puedo yo amar más a Dios y darle gloria? Esta es la pregunta que me hice pues, desde muy pequeña, pero que nunca respondía de forma coherente porque al final era esto que me movía según lo que la gente de alrededor me decía y no tomaba nunca la decisión o no rezaba de verdad. Y hasta que no empecé a rezar de verdad, que rezar de verdad no es decir un Padre Nuestro de memoria y ya está, sino rezar de verdad es ponerse delante de Dios y decir, Señor, soy toda tuya. Eh, Vengo aquí a rezar, es decir, no vengo a rezar a recitarte como una poesía, no, que también, ¿eh? O sea, al final no es incorrecto, pero vengo a hablar contigo, vengo a escucharte, vengo a callar yo, a callar lo que yo quiero oír para que tú digas lo que quieres de mí. Y este es un ejercicio de abandono espiritual muy importante y muy difícil, que Santa Teresa, por ejemplo, pues habla constantemente, ¿no? Y nada, pues tuve la oportunidad de irme de misión a Calcuta, que bueno, era la vocación que siempre me había planteado, ser misionera de la caridad. Aunque me había formado en la obra, pues nunca mi corazón anheló de alguna forma pues a tener como este tipo de vocación más del estilo obra, Opus Dei, pero sí, por ejemplo, de ser monja y en concreto misionera de la caridad. Entonces estuve ahí unas semanas, una experiencia muy intensa. Me acuerdo que solo llegar con el avión, el calor que golpeó toda mi persona y nos golpeó a todos, el ruido, los coches que iban como locos, implicó en mí pues la extraña sensación de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué Dios me hiciste tener o llegarme a plantear que yo tal vez tenía este tipo de vocación, pero si es que no me gusta nada? O sea, qué horror. Y además la mañana siguiente, pues que aún no te habías acostumbrado absolutamente a nada, ni a aquella humedad que se te enganchaba en la piel, ya fuimos a ayudar a las distintas casas, ¿no? Y veías pues la suciedad que había, pues lo veías todo, ¿no? Entonces todo esto, pues al final la falta de humildad o la falta de tal, pues te genera como un rechazo y una distancia. Y el primer día pues estuve así en plan, Dios mío, de mi vida, nunca más, nunca más. Claro, del primer mundo irte a otro, pues evidentemente fue un choque.
Pero después, poco a poco, empecé a entender por qué Dios me había llevado allí. Y es que Dios, o sea, no es nada tonto. Dios nos pone unas circunstancias, unas situaciones en la vida de las que tenemos que extraer pues un jugo especial. En aquel momento mi padre estaba bastante enfermo, tenía un aneurisma de la carótida y a mí esto pues me había golpeado en el corazón porque evidentemente como cualquier hijo o hija intenta y ama a sus padres con todo el corazón, ¿no? Entonces en aquel momento pues yo me sentí como traicionada por Dios. Yo, Señor, te lo he dado todo y ahora va y haces que mi padre esté enfermo. Vale, no va así, no va así. Y el hecho de que pudiera irme a Calcuta me dio este regalo. Fue para que entendiera que, porque fue, o sea, fue espectacular porque ¿por qué justo en aquel verano me tenía que ir a Calcuta? ¿Por qué mis padres me lo permitieron? Mis padres, o sea, es como, de alguna forma Calcuta está súper lejos, pues les cuesta, ¿no? Dejar que su hija pues se vaya hasta Calcuta. Entonces, ¿por qué mis padres me permitieron ir a Calcuta? ¿Qué es lo que debo hacer en Calcuta? ¿Qué es lo que debo aprender? ¿No? Y es donde vi por fin que incluso Santa Teresa de Calcuta tuvo dudas. Y Santa Teresa de Calcuta no es santa, aunque mucha gente se lo piense, no es santa por la gran labor que hizo, por cómo amó al prójimo, cómo amó a los marginados de la sociedad, porque Calcuta es la parte de la India donde se van todos los desechos humanos, que no son desechos humanos, pero para ellos sí. Entonces, es donde van los que nadie quiere y los que, por ejemplo, no forman parte ni de la jerarquía típica de castas, es decir, los que no están dentro de la pirámide de las castas que están en Calcuta, que son más marginados que los propios marginados, son los intocables. Los tocas y te conviertes como ellos. O sea, una barbaridad de imagen súper deshumanizada y súper dolorosa, ¿no? Y Santa Teresa de Calcuta que fue primero monja de una congregación de Loreto que daba clases, eh, salió de esta congregación porque vio que su vocación era distinta y estuvo a lo largo de toda su vida, el resto de su vida, amando y cuidando al prójimo, que eran los marginados, los más marginados, que eran los intocables. Entonces, si nos leemos un poco su vida, vemos que no fue nada fácil. Y no fue nada fácil porque creo recordar, no quiero decirlo mal, que fueron los 40 años de su vida o 20 años, ahora mismo no me acuerdo, creo que 40, que sintió un vacío espiritual muy, muy, muy fuerte. Pero aún así, ella luchaba para amar a Dios y ella nunca rechazó el hecho de que quería amar a Dios. Y es aquí donde, pues, no sé, pues justo esta experiencia, el hecho de estar en Calcuta, en su tumba, poder pues, hablar con ella, ¿no? De alguna forma, pues, oh, Santa Teresa, ayúdame pues a no culpar a Dios de todas las cosas que nos suceden en la vida, porque al final, como cualquier persona, tenemos nuestros sufrimientos, tenemos nuestras heridas, tenemos nuestras cargas, tenemos miles de cosas en la espalda que pues, nos puede llegar a costar asumir y nos puede costar pues, entender que de todo lo malo Dios saca algo bueno. Pero de todo lo malo, no hay nada de la que Dios no se aproveche para que nosotros seamos más felices y podamos amarlo más y mejor, y amar al prójimo y ser más felices. Entonces, en vez de ser como algo súper negativo, empecé a entender que lo que Dios me había puesto en la espalda era solo como el inicio y la caricia de Dios para decirme, hija mía, es que yo te amo. Y es que morí a la cruz por ti y morí, ¿no? O sea, es que moría cada día. Y es que cada sangre, cada gota de sangre derramada era gota de sangre pensando en ti. Cada una, toda la sangre desprendida, no fue nada más para amarte mejor a ti, para amarte de verdad, para que te sintieras amada y que las dudas son completamente normales. O sea, San Tomás, un gran santo, si no veo las llagas no lo creeré, si no toco el costado no lo creeré. Copetas, un apóstol que vivió con Cristo tuvo dudas. Santa Teresa de Calcuta que lo dejó todo y que ha sido y es santa y que conoció al Papa y que hizo una gran obra de labor y de amor, dejó de sentir a Cristo durante un tiempo de su vida, pero continuó. San Pedro lo negó, pero continuó y después murió por él. Pedid y se os dará. Y es donde empecé a comprender
que sí, que vamos a tener siempre pues dificultades, pero que las dificultades solo se aprenden a superar si paras, callas, rezas y esperas. Y es algo que a mí me ha ido ayudando muchísimo. Después, más tarde, ya para finalizar, esta misma experiencia en Calcuta, que para mí fue brutal, reconvirtió toda mi alma, pero también las decisiones que iba tomando, ¿no? Después de ello, que ya empecé a ver pues, que mi vocación seguramente pues, no era ser monja, sino podía dar más gloria a Dios amando a un hombre y que este hombre pues, surgieran unos hijos por amor a Dios. Y quería que pudiera dar más ejemplo y dar más gloria a Dios con ello. Después de esta experiencia que fue brutalísima, al cabo de unos años, mi madre tuvo cáncer, hasta hace poco, ¿no? Fue el viernes que nos cerraron por el COVID, que mi madre, me acuerdo, estábamos aquí, en donde estoy ahora, en este piso, mi madre se me acercó y me dijo, Cristina, me han hecho unas analíticas y bueno, tengo cáncer. De momento no podemos hacer nada, ya veremos lo que sucederá, no sé qué, no sé cuántos, pero de momento tranquilidad, ¿no? Primer impacto, no me lo creo, no puede ser, no puede. O sea, no, en mi cabeza no existía la posibilidad de tal cosa, ¿no? Después ya nos encerraron y tienes que asumirlo sí o sí. Además, que estás conviviendo con ella y vas viendo cómo hay un detenimiento por culpa de la enfermedad, ¿no? Y estuvimos encerrados en una casita muy pequeña, todos los hermanos, y con mi madre y con mi padre, y fue ahí pues donde empezamos a ver cómo mi madre, pobrecita, pues iba cada vez a peor, ¿no? Empezó a hincharse mucho el ganglio, empezó a estar muy mal, se encontraba, pobrecita, pues muy mal, le costaba todo mucho, mi padre cogió el COVID, lo tuvieron que ingresar al hospital, y es donde pues Dios no es que nos ponga a prueba, pero es donde yo vi que Dios me pedía algo, y pensé, ¿por qué ahora esta situación, no? Que es muy dura, pero que también es muy fuerte en el sentido en que solo podemos salir de este tipo de situaciones más fuertes, más valientes, más amando a Dios, más amando a mi madre y más amando a mi padre, y más siendo humildes, más siendo prudentes, más con todo, que sí, que hay un sufrimiento, que hay un dolor en el corazón, es humano, que hay un duelo, es humano, que a veces pues estás enfadada con el mundo, es humano, pero ante esta humanidad encuentras también pues la caricia de Dios y esta mirada de un Dios que te ama, de un Dios que es padre, de un Dios que es amigo, un Dios que lo es todo. Y bueno, a partir de aquí pues empecé a entender que la vida es un regalo, que día a día que vivimos es un regalo que Dios nos da, que no sabemos cuándo va a ser el fin, pero que no es un fin. O sea, no es el fin, no es muero y ya está, se ha acabado, no, es que durante todos estos días regalados, no años, días regalados, horas regaladas, segundos regalados, Dios esperaba algo de nosotros. Y lo que espera siempre es algo que genere paz y amor. Entonces empecé a entender que la vida no se acaba cuando uno muere, la vida empieza cuando uno muere. Y esto también me lo enseñó muchísimo Chiara Corbella, una chica que está en proceso de beatificación. Y sí, completamente, o sea, la vida solo se acaba si uno piensa que realmente se ha acabado, si uno, o sea, pero es que no se acaba, un católico lo sabe, la vida empieza cuando uno muere. Entonces, entender que la muerte en sí misma no es un mal, sino que es un regalo que se nos da para poder acceder a la eternidad y al amor perfecto, a sentirnos acogidos, amados y vistos por el mismo Dios. Solo entendiendo esto, entiendes que la muerte es una puerta a la que todos tenemos que pasar, pero es una puerta al abrazo de Cristo, al abrazo eterno de Cristo, al amor perfecto, al amor en la cruz, al amor en todo. Entonces sí, fue muy duro, pero gracias a esta experiencia, por ejemplo, hubo una reconversión muy fuerte en mi casa, donde todos empezamos a rezar el rosario por mi madre cada día, cada día. Mi madre la ingresaron, empezó a estar como muy mal, tuvo una infección muy fuerte, pensamos que no saldría de aquello, pero nos unió muchísimo como familia y nos enseñó a amarnos más,
desde la esencia, no tanto de lo que esperamos de los demás o de lo que queremos de los demás, que muchas veces pues la superficialidad es lo que nos lleva, ¿no? Sino amar de verdad. Y, y bueno, esto que a mí el Señor y el hecho de comulgar cada día es para mí un regalo, una gracia, una posibilidad de poder aprender a amar a Dios desde su abrazo, comprendiendo que nada se acaba aquí, sino que todo empieza cuando vas al cielo. Y que el ejemplo es lo más primordial, que las palabras se las lleva el viento, que la evangelización no son simples palabras, que es importante, ¿eh? Pero no es esto. Evangelizar es que las palabras se conviertan en acción, que el Evangelio sea el pan de tu día a día y sea el cómo amas a los demás. Entonces, invito a todos los que habéis escuchado este testimonio que, bueno, que aprendamos a confiar más en Dios, a abandonarnos en su abrazo, en el abrazo también de nuestra Madre, la Virgen María, que intentemos siempre aprender a ser como San José, un santo, un santo que para mí es un santazo, que aprendemos a amar siempre entregando nuestra vida porque es como Cristo lo haría por nosotros y es como Cristo lo ha hecho por cada uno de nosotros, entregando cada gota de su sangre. Es como debemos amar a los otros. Y ya está, espero que os haya gustado y nada.